Si alguna vez sentiste que el frío no venía del clima, sino de la indiferencia humana, quédate. Hay historias que no se escuchan con los oídos, sino con las cicatrices. Acompáñame hasta el final, suscríbete y deja tu like en silencio, como quien enciende una vela sin que nadie lo note, porque esta historia no busca aplausos, busca verdad. La anciana estaba sentada contra la pared húmeda del callejón, con la espalda encorvada y las manos temblando, no solo por el frío que mordía la piel, sino por algo más profundo que no se podía medir con termómetros. La noche había caído sin ceremonia, como caen las cosas cuando nadie las espera. El suelo estaba cubierto por una fina capa de hielo sucio, mezclado con restos de basura y sombras largas que parecían observar sin intervenir. Cada respiración salía de su boca en forma de vapor breve, frágil, como si incluso el aire dudara en quedarse con ella. Lloraba en silencio. No porque no tuviera dolor suficiente para gritar, sino porque había aprendido, con los años, que el llanto alto solo incomoda a quienes pasan de largo. Sus lágrimas se perdían entre las arrugas profundas de su rostro, marcadas por décadas de trabajo invisible, de favores no devueltos, de promesas hechas por otros que nunca llegaron a cumplirse. Nadie se detenía. Los pasos apresurados resonaban al otro lado del callejón, pero ninguno entraba. Era un rincón que no figuraba en mapas ni en preocupaciones. El abrigo que llevaba había sido, alguna vez, de un color oscuro. Ahora era apenas una capa delgada, remendada con hilos de distintos tonos, cada costura una pequeña historia de supervivencia. Debajo, su cuerpo frágil luchaba por conservar el calor, pero el frío parecía ganar terreno centímetro a centímetro. Sus rodillas, rígidas, protestaban cada vez que intentaba moverse un poco para no quedarse completamente inmóvil. Tenía miedo de dormirse. No por pesadillas, sino porque sabía que el sueño, en ese lugar y a esa temperatura, podía no devolverla. Había aprendido a contar el tiempo de otra manera. No por relojes, sino por sonidos. El goteo constante de una tubería rota marcaba los segundos. Un gato flaco cruzó el callejón sin mirarla. Más lejos, una risa ajena, caliente, proveniente de un bar iluminado. Todo coexistía en el mismo mundo, pero no en la misma realidad. Ella estaba del lado donde el tiempo se estira y el cuerpo pesa demasiado. En algún momento, levantó la vista. No buscando ayuda concreta, sino por ese reflejo antiguo de quien espera que alguien, por error o compasión, cruce la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por el llanto, sino por la mezcla de viento y cansancio. Murmuró algo casi inaudible, palabras sin forma, como una oración que ya no recordaba completa. No pedía milagros. Pedía no desaparecer esa noche sin que nadie supiera que había estado allí. El callejón seguía igual. Frío. Estrecho. Indiferente. La anciana se abrazó a sí misma con lo poco de fuerza que le quedaba, intentando recordar un calor antiguo, una cocina, una voz, una mañana distinta. Pero los recuerdos también se enfriaban cuando no se usan. Y mientras la ciudad seguía respirando a su alrededor, ella permanecía invisible, llorando sola, convencida de que el mundo había decidido no verla. El frío no llegó de golpe. No fue un enemigo que atacara con violencia, sino uno que se infiltró con paciencia, como si conociera bien el cuerpo cansado de la anciana y supiera exactamente por dónde entrar. Primero fueron los pies, entumecidos dentro de unos zapatos que ya no protegían de nada. Luego las piernas, rígidas, pesadas, como si no le pertenecieran del todo. Más arriba, el pecho comenzó a sentirse extraño, comprimido, obligándola a respirar despacio, con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Cada inhalación le dolía un poco más que la anterior. El aire era seco, cortante, y parecía quedarse atrapado antes de llegar a los pulmones. Exhalaba con dificultad, y el vapor que salía de su boca se disipaba rápido, como si incluso su respiración tuviera prisa por abandonarla. Pensó, con una claridad que la sorprendió, que el frío no solo roba calor, también roba tiempo. Hace que los minutos se estiren, que cada segundo pese. El suelo estaba duro, implacable. El hielo mezclado con suciedad formaba una superficie irregular que atravesaba la tela gastada de su ropa sin pedir permiso. Apoyó la espalda contra la pared húmeda del callejón y sintió como el frío subía por la columna, instalándose en los huesos. Intentó cambiar de posición, apenas un movimiento mínimo para aliviar la presión, pero el cuerpo respondió con un temblor involuntario. Se detuvo. Aprendió hacía muchos años que algunos movimientos cuestan más de lo que devuelven, y que gastar energía innecesaria es un lujo que no todos pueden permitirse. Cerró los ojos. No para dormir,
sino para descansar de ver un mundo que ya no parecía incluirla. En la oscuridad, los sonidos se volvieron más nítidos. El goteo constante de una tubería rota marcaba un ritmo cruel, casi burlón. El viento silbaba entre las paredes estrechas, arrastrando olores viejos, humedad, abandono. Más lejos, el ruido amortiguado de la ciudad seguía su curso, pasos, motores, voces que no se detenían. Los recuerdos llegaron sin pedir permiso. No como escenas completas, sino como fragmentos sueltos, sensaciones que se colaban entre el frío. El calor de una cocina ajena en una mañana de invierno, el vapor de una olla, el sonido de platos chocando. Manos jóvenes entonces, ágiles, capaces. Había trabajado toda su vida limpiando lo que otros ensuciaban, ordenando lo que otros dejaban atrás. No era invisible en esos años, pero tampoco era vista de verdad. Era útil. Y en ese tiempo, ser útil bastaba para existir. Ahora ya no. Nadie necesitaba sus manos ni su esfuerzo. El mundo no la había expulsado con violencia, simplemente había seguido adelante sin mirarla. Pensó en lo silenciosa que puede ser la exclusión, en cómo no hace ruido ni deja marcas visibles, pero va vaciando a las personas por dentro. No sentía rabia. La rabia requiere energía, y ella estaba demasiado cansada. Lo que sentía era algo más pesado, una mezcla de tristeza y resignación que se había vuelto familiar. Un papel viejo, empujado por el viento, rozó su mano. El contacto la sobresaltó. Abrió los ojos de inmediato, con un reflejo antiguo, esperando encontrar a alguien. No había nadie. El callejón seguía igual, estrecho, oscuro, indiferente. En la calle principal, un coche pasó con música alta. Por un segundo, escuchó una risa, clara, despreocupada. El contraste fue tan fuerte que tuvo que apretar los labios para no soltar un sollozo más profundo. Sus manos estaban casi insensibles. Intentó frotarlas, pero ya no sentía el calor que debería producir la fricción. Solo una sensación áspera, distante, como si se tocara a través de otra capa. Las apoyó sobre el vientre, buscando un centro, algo que la mantuviera despierta. Tenía miedo de quedarse dormida. No un miedo dramático, sino práctico, aprendido. Sabía que el sueño, en ese frío, podía no devolverla. Se obligó a pensar, a contar mentalmente los sonidos, a recordar detalles sin importancia, cualquier cosa que mantuviera la mente activa. Se preguntó, casi sin formular la pregunta completa, si alguien en algún lugar todavía pronunciaba su nombre. El nombre es una forma de existir, pensó. Mientras alguien lo dice, uno sigue estando. No recordaba la última vez que alguien lo había dicho con cariño, o siquiera con intención. Sintió una presión en el pecho, un peso que no encontraba salida. Las lágrimas volvieron a brotar, lentas, enfriándose en su rostro antes de caer. No maldijo a Dios. Tampoco lo llamó en voz alta. Simplemente pensó en él como se piensa en algo lejano, incierto, quizá demasiado alto para mirar un callejón como ese. O quizá demasiado cerca, observando en silencio. La idea no le dio consuelo ni enojo, solo una calma extraña, quieta. Se recostó un poco más contra la pared, abrazándose a sí misma, y sostuvo un pensamiento mínimo, casi sin palabras, como un último gesto de resistencia, no desaparecer sin que alguien sepa que estuve aquí. No esta noche. No así. El tiempo empezó a comportarse de una manera extraña. No avanzaba, se acumulaba. Cada minuto parecía quedarse suspendido en el aire helado del callejón, pesado, inmóvil, como si la noche hubiera decidido observarla con detenimiento. La anciana abrió los ojos de nuevo y parpadeó varias veces, intentando enfocar. La pared frente a ella estaba manchada de humedad y grafitis antiguos, capas superpuestas de mensajes que ya nadie leía. Pensó que su propia vida se parecía un poco a eso, marcas de paso cubiertas por otras más nuevas, hasta que lo primero deja de distinguirse. Recordó una mañana lejana, muchos años atrás, cuando aún podía levantarse sin que el cuerpo protestara. El recuerdo no llegó como una escena completa, sino como una sensación en las manos. Estaban tibias entonces, fuertes, capaces de cargar baldes de agua y bolsas de mercado. Vivía en una habitación pequeña, pero limpia. No era feliz en el sentido grande de la palabra, pero había algo parecido a la dignidad. Se levantaba temprano, tomaba un café ralo, y salía a trabajar sin pensar demasiado. El futuro no le preocupaba porque el presente estaba lleno. Ese fue, quizá, su primer error, creer que la constancia era suficiente. Trabajó durante décadas sin faltar, sin reclamar, sin exigir más de lo que se le ofrecía.
Pensó que la vida, tarde o temprano, sabría recompensar a quien no molestaba. Ahora, sentada en un callejón congelado, esa idea le parecía ingenua, pero no se castigaba por haber creído en ella. Había hecho lo que pudo con lo que sabía. Un escalofrío más fuerte la recorrió y la devolvió al presente. El frío seguía ganando terreno. Notó que sus pensamientos empezaban a volverse lentos, como si caminaran sobre barro. Eso la asustó. Había oído historias, comentarios sueltos en albergues temporales, advertencias murmuradas entre personas que se cruzan en la misma miseria. El cuerpo, cuando ya no puede más, empieza a engañar a la mente. Hace creer que todo está bien, que descansar un poco no hará daño. Se mordió el labio inferior, buscando una sensación fuerte que la mantuviera despierta. Pensó en las personas que había cuidado. Ancianos más viejos que ella había sido entonces, niños que lloraban por cualquier cosa, familias enteras que confiaban en que ella mantuviera el orden mientras ellos vivían sus vidas. Nunca fue madre. No porque no quisiera, sino porque siempre parecía haber algo más urgente. Trabajo, falta de tiempo, falta de dinero, falta de alguien con quien construir algo estable. Cuando quiso darse cuenta, la posibilidad ya había pasado, silenciosa, como pasan tantas cosas importantes. Ese pensamiento le apretó el pecho más que el frío. No con culpa, sino con una tristeza suave, profunda. No haber dejado nada detrás. Ninguna voz que preguntara por ella, ninguna mano que la buscara cuando no volvió. Sintió que el mundo no solo la había olvidado, sino que nunca había terminado de registrarla del todo. El callejón seguía vacío. Sin embargo, tuvo la sensación extraña de no estar completamente sola. No era una presencia clara ni reconfortante. Era más bien una percepción difusa, como cuando uno siente que alguien lo observa sin poder señalar de dónde viene la mirada. Giró ligeramente la cabeza, esforzándose por mirar más allá de la penumbra. No vio nada. Aún así, el aire parecía distinto, menos hostil por un instante, como si algo hubiera cambiado sin hacer ruido. Se dijo que era el cansancio, que la mente busca consuelo donde puede. Aún así, no apartó esa sensación de inmediato. Permaneció allí, respirando con dificultad, escuchando su propio corazón latir lento pero firme. Cada latido era una pequeña afirmación de existencia, un recordatorio de que todavía no se había ido. Volvió a pensar en Dios, no como una idea aprendida, sino como una pregunta antigua. ¿Veía él a quienes no aparecen en ninguna parte? ¿Miraba los callejones con la misma atención que los templos llenos? No esperaba una respuesta clara. Solo quería saber si su sufrimiento tenía algún testigo, aunque fuera silencioso. El frío seguía allí, implacable, pero algo dentro de ella se mantenía despierto, atento. No era esperanza todavía. Era una vigilia tensa, frágil, como la última luz encendida en una casa abandonada. Y mientras la noche avanzaba, esa luz, por pequeña que fuera, se negaba a apagarse. La noche avanzó sin anunciarse. No hubo un momento claro en que se pudiera decir que algo cambió, fue más bien una acumulación de pequeños gestos invisibles. El viento, que antes cortaba con crueldad, pareció perder algo de su fuerza por instantes, como si dudara. La anciana lo notó sin entender por qué. No era calor lo que sentía, sino una pausa, un breve respiro en medio de la agresión constante del frío. Abrió los ojos de nuevo. Le dolían, pesados, como si llevaran horas sin parpadear. La luz amarillenta de una farola cercana apenas alcanzaba a rozar la entrada del callejón. Las sombras se estiraban y se contraían con cada leve movimiento del aire. Fue entonces cuando percibió algo distinto. No una figura clara, no un sonido concreto. Solo una sensación tenue, como cuando alguien entra en una habitación y uno lo sabe antes de verlo. Pensó que era el cansancio. El cuerpo, cuando se acerca a sus límites, inventa presencias para no sentirse solo. Aún así, la sensación persistió. No la inquietaba. Tampoco la tranquilizaba del todo. Era una atención silenciosa, una mirada que no juzgaba ni exigía nada. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, tratando de escuchar más allá del ruido habitual de la ciudad. En su mente surgió un recuerdo antiguo, casi olvidado. Una iglesia pequeña, de paredes gastadas, a la que había entrado una vez solo para escapar de la lluvia. No era una mujer devota. No iba los domingos ni sabía rezar con palabras bonitas. Pero recordaba la quietud de ese lugar, el silencio distinto, más profundo. La sensación que tenía ahora se parecía a eso, aunque estaba sentada en un suelo helado y no en un banco de madera. Un paso resonó a lo lejos. No dentro del callejón,
sino en la calle principal. El sonido se acercó, luego se detuvo. La anciana tensó el cuerpo, un reflejo aprendido. A esas horas, cualquier presencia podía ser una amenaza. Sin embargo, no oyó más pasos. Ninguna voz. Solo esa quietud cargada, como si algo hubiera decidido quedarse en el umbral sin entrar del todo. Sintió vergüenza de sí misma. Vergüenza por su aspecto, por el llanto reciente, por el temblor incontrolable de su cuerpo. No sabía ante quién sentía esa vergüenza, y eso la confundió aún más. Bajó la mirada, como si alguien pudiera verla. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, parecían aún más frágiles bajo la luz tenue. Las observó un momento. Manos que habían trabajado, que habían limpiado, que habían sostenido a otros. Ahora apenas podían sostenerse a sí mismas. La sensación de presencia no se fue. Tampoco se volvió más intensa. Simplemente estaba allí, firme, constante, sin apuro. La anciana tragó saliva con dificultad. En su garganta seca, se formó una palabra que no llegó a pronunciar. No era una súplica. Era más bien un reconocimiento, un aquí estoy que no necesitaba sonido. El frío seguía siendo real. El suelo seguía siendo duro. Nada externo había cambiado de manera visible. Y, sin embargo, algo en su interior se acomodó, como si una parte de ella que llevaba mucho tiempo encogida se hubiera enderezado apenas. No se sintió salvada. No se sintió protegida. Solo se sintió vista, y eso, después de tantos años, era casi demasiado. Un movimiento leve en la entrada del callejón llamó su atención. No pudo distinguir si era una sombra o un cambio en la luz. Parpadeó varias veces, esforzándose por enfocar. No vio a nadie con claridad. Aún así, la certeza permaneció. No estaba completamente sola. No esa noche. Respiró hondo, o lo más hondo que sus pulmones le permitieron. El aire seguía siendo frío, pero ya no parecía hostil de la misma manera. Se apoyó un poco mejor contra la pared, no para dormir, sino para resistir. En su interior, sin palabras ni gestos, algo empezó a tomar forma lentamente, como una promesa que no se explica, solo se siente. La noche continuó. El callejón seguía siendo estrecho y oscuro. Pero, en medio de esa escena que no había sido hecha para la esperanza, una presencia silenciosa permanecía, observando sin intervenir, como si supiera que todavía no era el momento de actuar, solo de estar. El frío regresó con una insistencia renovada, como si la pausa anterior hubiera sido solo una tregua breve. La anciana lo sintió de inmediato, clavándose de nuevo en las articulaciones, en la espalda, en el cuello rígido que ya no encontraba una posición cómoda. El temblor volvió, más profundo, menos controlable. Su cuerpo parecía haber entendido que estaba llegando a un límite, y comenzó a reclamar con señales claras, casi desesperadas. La sensación de presencia seguía allí, pero ahora convivía con el dolor. No era un refugio que la aislara de la realidad, sino algo que la acompañaba dentro de ella. Eso la confundió. Había imaginado, en otros tiempos, que si alguna vez Dios se acercaba, todo cambiaría de inmediato, que el sufrimiento se detendría. Pero allí seguía el frío, seguía el hambre, seguía la noche. Y esa contradicción le despertó una duda amarga. Pensó, con una lucidez dolorosa, que quizás se había equivocado al interpretar aquella quietud como algo sagrado. Tal vez solo era su mente agotada aferrándose a una ilusión para no romperse. La idea le dolió más que el hielo bajo su cuerpo. Se sintió ingenua, vieja no solo de cuerpo, sino de esperanzas mal colocadas. Bajó la cabeza y dejó que las lágrimas regresaran, esta vez sin intentar detenerlas. Recordó una discusión lejana, muchos años atrás, con una mujer para la que trabajaba. No había sido una pelea ruidosa, sino algo peor, una conversación fría, educada, en la que le explicaron que ya no la necesitaban. Que buscaban a alguien más joven, más rápida. Que era solo una decisión práctica. Aquella tarde había vuelto a casa caminando despacio, con una sensación parecida a la que tenía ahora. La de ser reemplazable. Prescindible. El callejón parecía encogerse. Las paredes se le antojaron más cercanas, más opresivas. La luz de la farola parpadeó por un segundo, y ese breve cambio la sobresaltó. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. Pensó que tal vez se desmayaría. Cerró los ojos con fuerza y apoyó la frente contra sus rodillas, buscando contenerse. Por primera vez esa noche, sintió algo cercano a la ira. No una rabia explosiva, sino un enojo sordo, dirigido a nadie y a todos. A la gente que pasaba sin mirar. A la vida que no había sido justa.
Incluso a ese Dios silencioso que parecía observar sin intervenir. Pensó que, si él estaba allí, bien podría hacer algo más que mirar. La duda espiritual se instaló con fuerza, pesada como el frío mismo. Y, sin embargo, la presencia no se retiró. No desapareció cuando ella dudó ni cuando se enojó. Eso la desconcertó aún más. Esperaba, en el fondo, que ese sentimiento se evaporara al ser cuestionado, como tantas otras cosas en su vida. Pero no ocurrió. Siguió allí, firme, silencioso, sin reproches. El contraste entre su miseria y esa quietud la hizo sentirse aún más expuesta. Como si alguien pudiera ver no solo su cuerpo encogido, sino también sus pensamientos más amargos. La vergüenza volvió, mezclada ahora con cansancio extremo. Se preguntó cuánto más podría resistir despierta. Los párpados le pesaban. El temblor se volvió irregular, como si el cuerpo estuviera gastando sus últimas reservas. Respiró con dificultad, contando mentalmente cada inhalación. 1, 2, 3. No para calmarse, sino para mantenerse consciente. El aire parecía cada vez más denso, más difícil de tomar. Por un momento, tuvo la tentación de rendirse, de dejarse caer en ese cansancio profundo que prometía descanso. La idea fue dulce y peligrosa. Entonces, sin saber por qué, apretó con fuerza el borde del abrigo. El gesto fue pequeño, casi insignificante, pero contenía algo distinto. No era fe plena. No era certeza. Era una negativa mínima a desaparecer. Un acto de resistencia silenciosa. Y mientras el frío seguía reclamando su cuerpo, esa resistencia, frágil pero real, se sostuvo, acompañada por una presencia que no se explicaba, pero tampoco se iba. La noche siguió avanzando, lenta, como si se complaciera en estirar cada instante. El frío no aflojaba, al contrario, parecía haber encontrado una forma más profunda de instalarse en ella. Ya no era solo una sensación en la piel o en los huesos, sino algo que le recorría la mente, enturbiando los pensamientos, volviéndolos pesados, confusos. A ratos le costaba recordar cuánto tiempo llevaba allí sentada. Los minutos se mezclaban unos con otros hasta perder forma. El temblor empezó a disminuir, y eso la asustó más que el frío mismo. Había oído hablar de eso. Primero el cuerpo lucha, tiembla, protesta. Luego, cuando ya no puede más, se rinde. La calma que viene después no es alivio, es peligro. Intentó moverse, obligarse a sentir algo, pero las extremidades respondieron con lentitud. Como si ya no recibieran bien las órdenes. La presencia seguía allí, inalterable. No se había vuelto más intensa ni más clara. No había palabras, ni gestos, ni promesas. Solo esa certeza silenciosa que la acompañaba. Por momentos le parecía absurda. Pensó que, si realmente alguien la estuviera mirando, no permitiría que llegara tan lejos. La duda volvió, más afilada. ¿De qué sirve ser visto si nadie actúa? La pregunta no encontró respuesta, pero tampoco disipó la sensación. El callejón parecía distinto ahora, aunque nada había cambiado de forma evidente. Las sombras se movían con el parpadeo irregular de la farola, y el eco distante de la ciudad llegaba amortiguado, como si el mundo estuviera cubierto por una capa de vidrio. Todo parecía lejano, incluso su propio cuerpo. Miró sus manos y le costó reconocerlas como suyas. Eran pálidas, rígidas, casi ajenas. Un recuerdo emergió con fuerza inesperada. Una tarde de invierno, muchos años atrás, cuando había visto a un hombre caer en la calle. Nadie se detuvo al principio. La gente rodeó el cuerpo, miró, siguió de largo. Ella sí se había acercado. No había hecho mucho, apenas tomarle la mano y llamar a alguien. Pero recordaba con claridad la expresión en el rostro de ese desconocido al sentirse tocado. No alivio, sino reconocimiento. Alguien estaba allí. Ese recuerdo le apretó el pecho. Pensó en la ironía de estar ahora en el lugar del hombre caído, esperando algo tan simple como eso, que alguien se acercara. Que alguien no pasara de largo. La ciudad seguía indiferente, pero la presencia, esa mirada invisible, no se había apartado. Era como si alguien hubiera decidido quedarse justo cuando todo lo demás se retiraba. Sintió un cansancio profundo, casi dulce. Los párpados le pesaban como plomo. Cerrarlos parecía la opción más lógica. Se permitió hacerlo por un segundo, solo uno, prometiéndose que los abriría enseguida. En esa breve oscuridad, la sensación de presencia se volvió más clara, no en forma, sino en intención. No la empujaba a dormir. Tampoco la sacudía para despertarla. Simplemente estaba, firme, como un ancla silenciosa.
Abrió los ojos de nuevo con esfuerzo. La respiración era corta, superficial. Cada latido del corazón parecía un golpe aislado, lento. Pensó que quizá ese era el límite. No sintió pánico. Sintió una tristeza tranquila, como quien acepta algo que ya no puede cambiar. Y, aún así, en lo más hondo, algo se resistía a apagarse del todo. No pidió ayuda en voz alta. No gritó. Apenas movió los labios, sin sonido, formando una palabra que no estaba segura de recordar bien. No fue una oración completa. Fue más bien un gesto interior, una inclinación mínima hacia esa presencia que la acompañaba sin prometer nada. Como quien dice, si estás ahí, sabes dónde estoy. El frío seguía siendo real. El peligro también. Nada había sido resuelto. Pero en medio de esa frontera invisible entre resistir y rendirse, la anciana no estaba completamente sola. Alguien observaba, con una paciencia que no parecía humana, esperando el momento justo, no para imponer un milagro, sino para revelar algo que todavía debía suceder. El momento más peligroso no llegó con violencia, sino con una calma engañosa. La anciana dejó de sentir el frío con la misma intensidad, y esa ausencia la alarmó de inmediato. Sabía, aunque nunca lo hubiera estudiado, que cuando el dolor se retira sin aviso no es señal de alivio, sino de derrota. El cuerpo, cansado de luchar, comienza a apagar alarmas para ahorrar lo poco que queda. Esa quietud, pensó, podía ser el principio del final. El callejón parecía más silencioso que antes. Incluso los sonidos lejanos de la ciudad se habían vuelto difusos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La farola ya no parpadeaba, ahora emitía una luz constante, amarilla, casi cansada. Bajo esa luz, su propia sombra se veía pequeña, deformada, apoyada contra la pared como un objeto olvidado. Le sorprendió lo poco que ocupaba espacio. La presencia seguía allí. No se había intensificado para salvarla del miedo, ni se había retirado al sentir su debilidad. Simplemente permanecía. Eso, lejos de tranquilizarla, despertó algo más profundo. Una pregunta que llevaba años escondida y que ahora emergía con crudeza. ¿Por qué a algunos se les permite caer tan bajo antes de ser vistos? ¿Por qué la ayuda parece llegar siempre tarde, cuando ya casi no queda fuerza para recibirla? Sintió una oleada de enojo, breve pero intensa. No contra una persona concreta, sino contra esa lógica incomprensible de la vida. Pensó que había sido honesta, trabajadora, silenciosa. No había pedido demasiado. Y, aún así, estaba allí, sola, congelándose en un callejón que nadie recordaría. Si Dios estaba mirando, pensó, debía saber lo injusto que era todo eso. Y esa idea, por primera vez en mucho tiempo, le dolió más que el frío. La respiración se volvió irregular. A ratos se le olvidaba inhalar y tenía que obligarse a hacerlo. El pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si cada movimiento fuera una negociación. El cansancio ya no era solo físico, era un cansancio del alma, una fatiga profunda de existir sin testigos. Se preguntó si ese era el verdadero abandono, no morir, sino hacerlo sin que nadie lo note. Un sonido rompió la quietud. Pasos. Esta vez no tan lejanos. Provenían de la entrada del callejón. La anciana abrió los ojos con dificultad, intentando enfocar. El corazón le dio un golpe seco. La experiencia le había enseñado a no esperar nada bueno de los desconocidos en la noche. El miedo se mezcló con una esperanza mínima, casi vergonzosa. Quiso moverse, pero el cuerpo apenas respondió. Los pasos se detuvieron. Una sombra se proyectó brevemente sobre el suelo helado, luego se retiró. Escuchó una voz al otro lado, alguien que hablaba por teléfono, riendo. Después, nada. El silencio volvió a cerrarse como una puerta. La anciana sintió como algo dentro de ella se rompía un poco más. Esa había sido, quizá, la última oportunidad. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para verla, y aún así había seguido de largo. Las lágrimas regresaron, pero ya no con fuerza. Eran lentas, pesadas, como si también estuvieran cansadas. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. Por un instante, consideró seriamente dejarse ir. No luchar más. No resistir. La idea no le pareció trágica, sino lógica. Una forma de terminar con esa espera interminable. Y fue entonces cuando la presencia cambió. No en intensidad, sino en cercanía. No era un sonido ni una visión clara, pero la sensación de no estar sola se volvió más definida, más concreta. Como si alguien hubiera dado un paso hacia adelante, sin tocarla aún. La anciana lo percibió de inmediato. Abrió los ojos,
confundida, con el corazón acelerado. No hubo palabras. No hubo promesas. Solo una certeza nueva, profunda, imposible de explicar con lógica. Todavía no. No era una orden ni una amenaza. Era una invitación silenciosa a seguir respirando un poco más. A no rendirse en ese instante preciso. El frío seguía allí, el peligro también, pero algo había cambiado de manera irreversible. Alguien había decidido no mirar desde lejos. La anciana, con la poca fuerza que le quedaba, se aferró a esa certeza. No como quien se agarra a una cuerda firme, sino como quien sostiene un hilo frágil con manos temblorosas. El momento más oscuro no había pasado. De hecho, estaba en su punto más profundo. Pero, por primera vez, la noche parecía contener algo más que indiferencia. Algo estaba a punto de revelarse. El tiempo dejó de ser una línea y se volvió un umbral. La anciana lo sintió sin saber cómo nombrarlo. No era que el frío hubiera desaparecido, ni que el cuerpo hubiera recuperado fuerzas. Todo seguía igual por fuera. Pero dentro, algo se había alineado, como si las piezas dispersas de su resistencia mínima hubieran encontrado un centro. La respiración, aunque corta, se volvió más regular. El corazón seguía lento, pero firme, marcando un ritmo que se negaba a apagarse. La presencia dio otro paso, no hacia el cuerpo, sino hacia el mundo. No se manifestó con luz ni con palabras. Se manifestó con consecuencias. Un leve cambio en el aire, una quietud distinta, como cuando una tormenta se contiene justo antes de romper. La anciana levantó la vista, y por primera vez no lo hizo buscando ayuda, sino intentando comprender. La entrada del callejón parecía más clara, menos devorada por sombras. La farola iluminaba un poco más, como si alguien hubiera limpiado el vidrio invisible que la cubría. Un hombre apareció en la boca del callejón. No entró de inmediato. Se detuvo, dudó, miró alrededor. No llevaba prisa. Su abrigo era sencillo, gastado en los bordes, y caminaba con un paso medido, atento. La anciana sintió una punzada de desconfianza. El miedo volvió a tensarle los músculos. Había aprendido a no confiar en los acercamientos tardíos. Muchos venían por curiosidad, otros por interés, algunos por crueldad. Bajó la mirada, preparándose para lo peor. El hombre avanzó un par de pasos más y se detuvo de nuevo. No habló. No la tocó. Se limitó a mirarla, con una atención que no la examinaba ni la juzgaba. La anciana notó algo extraño en esa mirada. No buscaba confirmar su miseria, parecía reconocerla. Como si, antes de verla allí, ya supiera quién era. El silencio se estiró entre ambos, denso, pero no hostil. ¿Está bien?, preguntó finalmente el hombre, con una voz baja, casi cuidada. La pregunta la desconcertó. No porque fuera absurda, sino porque nadie se la había hecho en mucho tiempo sin ironía o prisa. Quiso responder, pero la voz no le salió. Negó apenas con la cabeza. El gesto fue pequeño, pero suficiente. El hombre asintió, como si hubiera recibido toda la información necesaria. Se quitó el abrigo sin dramatismo y lo extendió con cuidado, dejándolo cerca de ella, sin imponerlo. La anciana dudó. Miró la prenda, luego al hombre, luego al suelo. No se movió. Había aprendido que aceptar ayuda puede tener un precio oculto. El hombre no insistió. Se sentó en cuclillas a cierta distancia, a su altura, manteniendo las manos visibles, abiertas. No voy a quedarme mucho, dijo. Solo quiero asegurarme de que no esté sola. Esa frase le atravesó algo que no sabía que seguía vivo. No estar sola. No ahora. No aquí. La anciana respiró hondo y, con un movimiento lento, tomó el abrigo. El contacto del tejido fue inmediato, torpe, pero real. No era calor todavía, era permiso para seguir. El hombre la observó sin invadir, como quien entiende que hay gestos que necesitan tiempo. En ese instante, la presencia se volvió clara para ella, no en el hombre, sino a través de él. No era que ese desconocido fuera alguien extraordinario. Era que, por primera vez en la noche, el mundo había respondido. La anciana sintió una certeza silenciosa, profunda, que no necesitaba explicación, no había sido olvidada. Alguien había visto lo que nadie más había querido ver. El hombre sacó su teléfono y habló con calma, describiendo la ubicación, sin exagerar, sin urgencias falsas. Mientras tanto, permaneció allí, atento, sin tocarla. La anciana cerró los ojos un instante. No para dormir, sino para sostener ese momento. La presencia que la había acompañado toda la noche no se fue. Se retiró un poco,
como quien confía en que la semilla ya fue plantada. Cuando volvió a abrir los ojos, el callejón era el mismo. Frío, estrecho, real. Pero ella ya no estaba sola en él. Y aunque no entendía cómo ni por qué, sabía que algo irreversible había ocurrido. El punto de quiebre no había sido un milagro ruidoso. Había sido un gesto humano que llegó cuando ya no quedaban fuerzas para pedirlo. El sonido distante de una sirena comenzó a filtrarse en la noche, primero débil, casi confundido con el viento, luego más claro. La anciana lo escuchó sin reaccionar de inmediato. No porque no lo entendiera, sino porque una parte de ella dudaba de que ese sonido tuviera algo que ver con su propia existencia. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose ajena a todo lo que ocurría fuera de ese callejón. El hombre permanecía allí, en silencio, atento a cada cambio en su respiración. No intentaba tranquilizarla con palabras vacías ni llenarla de explicaciones. Simplemente estaba. De vez en cuando, le preguntaba si podía escucharlo bien, si necesitaba algo. Ella respondía con movimientos mínimos, pequeños gestos que costaban esfuerzo, pero que aún eran posibles. Cada uno de esos gestos era una afirmación frágil de que seguía presente. El frío no había desaparecido, pero ya no avanzaba con la misma crueldad. El abrigo sobre sus hombros, aunque insuficiente para devolverle el calor perdido, funcionaba como una barrera simbólica. Algo se había interpuesto entre ella y la intemperie. La anciana pensó, con una claridad inesperada, que quizá la salvación no siempre consiste en cambiar las circunstancias de inmediato, sino en impedir que empeoren cuando ya no queda margen. La sirena se acercó un poco más. El hombre miró hacia la calle principal, luego volvió a mirarla a ella. Sus ojos no reflejaban urgencia, sino una determinación tranquila. Como si supiera que el tiempo, por una vez, estaba del lado correcto. La anciana observó su rostro con más atención. No vio heroísmo, ni compasión exagerada. Vio cansancio, humanidad, una historia que tampoco parecía sencilla. Pensó entonces en la presencia que la había acompañado durante toda la noche. No la sentía de la misma forma ahora. No porque se hubiera ido, sino porque ya no era necesaria de la misma manera. Como cuando alguien vela tu sueño y se retira despacio cuando nota que ya no corres peligro inmediato. La anciana comprendió, sin palabras, que esa presencia no había venido a reemplazar al mundo, sino a empujarlo suavemente en la dirección correcta. Un recuerdo cruzó su mente con fuerza. Ella, mucho más joven, sosteniendo la mano de aquel hombre desconocido que había caído en la calle. No lo había salvado. No había cambiado su destino. Pero había estado allí en el momento justo. Ahora entendía algo que entonces no había sabido explicar. A veces, estar es la forma más profunda de intervención. La sirena ya era claramente audible. El sonido rebotaba entre los edificios, rompiendo la quietud del barrio. Algunas luces se encendieron en ventanas lejanas. El mundo empezaba a reaccionar, tarde, pero reaccionaba. La anciana sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por seguir respirando. Tristeza por saber que había estado tan cerca de desaparecer sin dejar rastro. El hombre le habló de nuevo, con suavidad, explicándole que la ayuda estaba cerca. Ella lo escuchó como desde lejos, pero asintió. Sus pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en todas las noches anteriores, en los callejones distintos, en los bancos de plazas, en los rincones donde había pasado desapercibida. Pensó en cuántas veces había sobrevivido sin que nadie lo supiera. Y en cuántas no lo habían logrado. Sintió vergüenza por una idea que se coló sin permiso, la de sentirse especial en ese momento. La rechazó de inmediato. No era especial. Era una entre muchas. Y, sin embargo, esa noche alguien había llegado. No por mérito, no por recompensa, sino por una decisión silenciosa que había empezado mucho antes de que el hombre apareciera en el callejón. El vehículo se detuvo cerca. Voces nuevas se acercaron, pasos firmes, instrucciones breves. El hombre se levantó despacio, haciéndole señas, explicando sin dramatizar. La anciana cerró los ojos un segundo, no para huir, sino para fijar en la memoria lo que había ocurrido. No quería que ese momento se diluyera como tantos otros. Antes de que la tocaran para ayudarla a levantarse, abrió los ojos y miró al hombre una vez más. No dijo gracias. No tenía fuerzas para palabras grandes. Solo lo miró, y en esa mirada estaba todo. El reconocimiento, la sorpresa, la vida sostenida por un hilo que no se había roto. La noche aún no había terminado. El peligro tampoco había desaparecido del todo. Pero el punto de no retorno ya había quedado atrás.
Algo se había inclinado definitivamente hacia la vida. Y aunque ella no sabía qué vendría después, entendía una cosa con claridad absoluta: no había sido invisible para siempre. La trasladaron con cuidado, envolviéndola en mantas que olían a detergente y metal frío. El movimiento la mareó un poco, pero no perdió la conciencia. Sentía el cuerpo ajeno, pesado, como si perteneciera a otra persona. Aún así, cada sacudida leve del vehículo confirmaba algo esencial: seguía aquí. El mundo, que había pasado tantas veces de largo, ahora avanzaba con ella dentro, aunque fuera por un tramo breve. Mientras el vehículo se alejaba del callejón, la anciana miró por la ventana empañada. Las luces se desdibujaban en líneas temblorosas. Pensó en ese rincón estrecho donde había pasado la noche, en la pared húmeda, en el suelo helado. Pensó en lo fácil que habría sido quedarse allí para siempre. No sintió triunfo. Tampoco alivio completo. Sintió una seriedad nueva, como si la vida le hubiera sido devuelta con una advertencia silenciosa. El hombre no subió con ella. Se quedó atrás, hablando con alguien, señalando el lugar, explicando lo necesario. La anciana lo buscó con la mirada hasta perderlo de vista. No sintió tristeza por eso. Entendió que su papel había terminado. Algunos encuentros no están hechos para durar, sino para sostener el instante exacto en que todo puede romperse. Cerró los ojos y dejó que el movimiento la meciera. La presencia que había sentido durante la noche ya no estaba del mismo modo. No la rodeaba, no la presionaba, no la observaba desde un lugar indefinido. Y, sin embargo, no se había ido. Ahora estaba dentro de una certeza tranquila, difícil de explicar, como una huella que permanece aún cuando el pie ya no está sobre la arena. Pensó en Jesús sin verlo. No como una imagen ni como una voz. Pensó en él como en alguien que no llegó para deslumbrar, sino para impedir que lo peor ocurriera cuando nadie más estaba mirando. Comprendió, con una claridad suave, que no había sido rescatada del frío solo por una decisión humana. Tampoco por un milagro ruidoso. Había sido sostenida por una combinación delicada de ambas cosas, como si el cielo y la tierra se hubieran rozado apenas, lo justo para que la vida continuara. No sabía qué le esperaba después. Un hospital, quizá un albergue, quizá otra forma de precariedad. La salvación no le había prometido comodidad ni finales ordenados. Solo le había dado algo mucho más sencillo y, a la vez, más profundo: tiempo. Un poco más de tiempo para existir. Para ser vista. Para no desaparecer en silencio. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero no era de tristeza. Tampoco de alegría plena. Era una lágrima de reconocimiento. Como si, después de tantos años, alguien hubiera pronunciado su nombre sin decirlo. Como si su vida, con todas sus fallas y cansancios, hubiera sido considerada digna de ser sostenida un momento más. El vehículo redujo la velocidad. Voces nuevas se acercaron. Manos firmes se prepararon para ayudarla a bajar. Antes de que la puerta se abriera por completo, la anciana respiró hondo. El aire seguía siendo frío, pero ya no era enemigo. Era solo aire. Y eso, después de todo, era suficiente por ahora. No hubo discurso. No hubo promesa de que todo sería mejor. Solo ese instante quieto, suspendido, en el que entendió que, incluso cuando nadie parece mirar, hay una mirada que no abandona. Una que no necesita ruido para actuar. Una que espera hasta el último segundo, no por descuido, sino porque sabe exactamente cuándo intervenir. Y así, sostenida por manos humanas y por una presencia que no exige explicaciones, la anciana siguió adelante, sabiendo algo que antes no sabía, que incluso en el callejón más frío, incluso cuando nadie más te ve, no estás fuera del alcance de la misericordia. Si esta historia tocó algo en tu interior, acompáñala con un gesto sencillo. Deja tu like, suscríbete al canal y, en los comentarios, escribe una sola palabra o una frase corta que represente lo que sentiste al escucharla. Tal vez luz, tal vez silencio, tal vez misericordia. A veces, compartir una palabra también es una forma de estar.